Eguardión guztioi. Buenos días a todos. Soy Luis Jiménez, soy el responsable en Euskalit de las actividades que hacemos para el sector industrial y voy a contaros pues, lo que acaba de comentar Chema. Sobre todo el objetivo de mi breve charla va a ser exponer lo que es el programa Cuidavide, un programa que está dirigido a la mejora de la gestión de las organizaciones, en el que evidentemente la gestión de la innovación pues, es uno de los elementos fundamentales, ¿no? La mayoría ya nos conocéis, algunos desde hace mucho tiempo, por algunas caras que he visto, pero bueno, una muy breve presentación de lo que es Euskalit, ¿no? Nuestro objetivo, dicho de forma muy resumida, es apoyar a las empresas y al resto de organizaciones, a todo tipo de organizaciones, a que mejoren su gestión, su forma de organizarse. Ese es un poco el objetivo de Euskalit, ¿no? Desde el principio, desde hace más de 20 años, que es cuando se fundó Euskalit, pues ese es el objetivo fundamental. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro. Esos son los miembros de nuestro patronato, nuestros dueños, los que deciden lo que tenemos que hacer y quienes nos soportan, y gracias a quienes existimos en Euskalit, ¿no? El que también forma parte del patronato pues, Innovasque. Euskalit somos conocidos, sobre todo, seguramente para muchos de vosotros, por los reconocimientos que solemos dar a final de año, ¿no? Por las Q Plata, Q Oro. Hemos sido conocidos muchos años por eso, ¿no? Es lo que sale en los periódicos, es lo más famoso, pero sí os tengo que decir que la actividad de Euskalit fundamental no está en torno a esos reconocimientos, ni mucho menos, ¿no? Ahí tenéis unos pocos números que reflejan, por ejemplo, la actividad de Euskalit el año pasado. Sobre todo nosotros hacemos acciones, tanto para dar a conocer lo que son los principios de la gestión avanzada, de la gestión de la organización, herramientas de gestión, metodologías, hacemos actos para dar a conocer todo ese tipo de conceptos, hacemos intercambio de experiencias, grupos de intercambio de experiencias, sobre todo para diseminar esa información en todos los ámbitos. También tenemos actividades en el ámbito de lo que nosotros llamamos acción, es decir, de transformación en las empresas, de implantación de metodologías, porque al final, de las pocas maneras que hay de cambiar una organización o la forma de que se gestiona una organización es implantando metodologías de gestión, así que en ese ámbito tenemos también mucha actuación con una buena cantidad de empresas trabajando en implantar metodologías de gestión, y luego sí también tenemos actividad en el ámbito del diagnóstico, de la evaluación, en el que hay, pues, se hacen diagnósticos de todo tipo, unos de ellos son las evaluaciones que conocéis algunos, y en el que hay cosas tan importantes como nuestro club de evaluadores, ¿no? Participan colectivos tan importantes como nuestro club de evaluadores, formado por más de 2.000 personas, algunos de ellos estáis aquí, porque algunos de los que os he reconocido, y que al final son voluntarios que ofrecen su tiempo para eso, para ayudar a las empresas a mejorar su gestión. Entonces, es un poco una foto de lo que es Euskalit, no hablo más de nosotros, y ya directamente paso a explicaros brevemente también lo que ha sido, sobre todo, y lo que es el programa Cuidavide, ¿no? Bien. Hace ya un tiempo, meses, algún año incluso, el Gobierno vasco nos transmitió su interés por volver a reposicionar o posicionar la gestión como un elemento clave para la competitividad de las empresas. Este es un programa que está dirigido sobre todo al sector, bueno, sobre todo no, al sector industrial, eso quiero dejarlo claro desde el principio, y por eso todo lo que vaya a decir a partir de ahora está focalizado en el sector industrial. Y nos transmitió evidentemente para la competitividad hay muchos elementos que son muy importantes, la innovación, el compromiso con la sociedad, la internacionalización, pero la gestión también es uno de esos elementos, de acuerdo a lo que dicen los expertos. Y después de cierto tiempo, aquí en Euskadi llevamos trabajando esto años, parecía que había cierto, no sé si llamarlo agotamiento o no sé cómo llamarlo, pero sí había pasado a otra dimensión, ¿no? Y el Gobierno pues, quería posicionar la gestión como uno de los elementos fundamentales para la competitividad, entre otros, insisto, ¿de acuerdo? Y contactó con nosotros y, bueno, como estamos en contacto de continuo, nosotros también estamos en esa reflexión, ¿no? Después de, Euskalit lleva más de 20 años trabajando en apoyar a las empresas para mejorar la gestión, utilizando como referencia el modelo europeo FQM, y también estamos en ese proceso de, bueno, hay que dar una vuelta a todo esto. No sé si empezar de nuevo, porque tampoco se trata de empezar de nuevo, sino de, como he dicho, reposicionar la gestión como un elemento fundamental para la competitividad. Entonces, bueno, pues el Gobierno quería hacer algo global, algo conjunto. Nosotros se supone que somos los que sabemos
o desde el punto de vista de cooperación y de contacto con la administración de gestión, pues trabajamos juntos en lanzar un programa para la mejora de la gestión. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que hacía falta era, cuando hablamos de gestión, ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el lenguaje común? ¿Cuál es la referencia? Entonces, en principio, como os he dicho hasta ahora, habíamos utilizado el modelo FQM en Euskalit como referencia, porque es el que se considera modelo a utilizar y que evidentemente es un modelo potentísimo para la gestión, pero por diversas razones decidimos que había que hacer un modelo nuevo. Por diversas razones, como por ejemplo, pues que llevaba ya unos años el modelo FQM encasillado, sobre todo por las empresas, que es un modelo muy técnico, complejo, para según qué tipo de organizaciones, y eso lo habíamos identificado en numerosas ocasiones en el mercado, por decirlo de alguna manera. Y además, pues es un modelo con su copyright, su propiedad, sus ritmos y su forma de funcionar, ¿no? Se quería lanzar algo que fuese más trabajo de conjunto, aquí en Euskadi, que fuese más abierto, que fuese gratuito, que fuese para cualquier tipo de organización y también que fuese más sencillo, más accesible, ¿no? Nosotros queríamos hacer algo que estuviese más cerca de las empresas, pero sin perder rigor. Es decir, por un lado, que no sea, como a mí me ha pasado a veces, que enseñabas el módulo FQM a las empresas, o a los empresarios, o a los gerentes, y para entender aquello pues era complejo, porque tiene mucho lenguaje y mucha técnica de gestión que no siempre se utiliza en el día a día, pero a la vez también queríamos que fuera riguroso, que tocase todos los elementos fundamentales y sobre todo que aportase valor a la empresa cuando está buscando cómo mejorar su gestión. ¿De acuerdo? Bueno, pues en base a eso se estuvo unos meses trabajando, se participó con muchísimos expertos, aquí han participado en el desarrollo del modelo durante mucho tiempo, expertos de todo tipo, evaluadores, miembros de nuestro club de evaluadores, directivos de empresas, miembros de nuestro patronato, se han hecho aportaciones, se han trabajado en equipos. Aquí estáis algunos de los que habéis participado en ellos y finalmente pues finalizó en ese circulito, es el símbolo, es el logotipo final del modelo, en el que hay, pues, se compone de 6 elementos, 5 de acción y 1 de resultados, que está la estrategia que lo envuelve todo, los 4 elementos de acción, que son clientes, personas, innovación y sociedad, y todo ello para esos resultados finales que son los que tienen que conseguir las empresas en el mercado. Entonces, este modelo está accesible en Internet, vais a la página web de Euskalit o la de Cuidavide, y ahí lo tenéis completo, esto es solo el logotipo final, pero ahí lo tenéis completo, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente elemento era ya teníamos el marco, ahora había que lanzar el programa. Entonces, una de las claves del programa fue el ponernos de acuerdo o el ponerse de acuerdo el Gobierno vasco y las entidades de administración que suelen apoyar este tipo de programas, en este caso las diputaciones. Entonces, bueno, se hizo un diseño conjunto para que el Gobierno vasco y SPRI apoyasen, sobre todo se dirigiesen a las de más de 50 trabajadores, las diputaciones hacia las de menos de 50 trabajadores y nosotros en Euskalit apoyáramos todo el proceso de desarrollo del sistema. Este es un esquema, un dibujo de lo que es el programa, muchos ya lo conoceréis porque lo difundimos profusamente el año pasado, pero que tiene 3 partes. La primera es la de diagnóstico, la que está a la izquierda, con esas cajitas a la izquierda. La empresa tiene que hacer una reflexión previa, de acuerdo al modelo de gestión avanzada, después van las personas, una persona de Euskalit y una persona del miembro, una persona del club de evaluadores, a hacer ese contraste externo durante una mañana completa y con eso se hace un informe con unas áreas de mejora prioritarias, ¿no? Que en principio son pues 18 áreas de mejora, 3 por cada elemento, pero al final se priorizan y se focaliza, digamos, las posibles acciones en 3, se priorizan 3. Queda en manos de la empresa hacer un plan de acción, que es la parte del central, de acuerdo con unos criterios que está definido el programa, y luego está la parte, digamos, de transformación. Las empresas, a partir de ese momento, ya pueden implantar metodologías de gestión, ya pueden hacer acciones concretas para mejorar su organización. Y para eso hay 2 ramas, una es la que veis arriba, que es de proyectos piloto, que es un programa de Euskalit que se llama Knowing y que tiene pues una treintena de módulos dirigidos a mejorar la gestión de las empresas con diferentes herramientas, con muchas herramientas de gestión, que para la gente que participa en el programa está subvencionado entre el 60 y el 75%, y la segunda rama sería de proyectos de consolidación, es decir, ya son proyectos más dirigidos individuales para cada una de las empresas participantes, que con un consultor, con una persona consultora, desarrolla un proyecto específico para esa empresa de mejora de la gestión. Y todo ello alineado con las áreas de mejora que han salido en la fase de la izquierda, en la fase de diagnóstico, ¿de acuerdo? También con una subvención del 60% hasta 6.000 euros en caso de empresas de menos de 50, 10.000 euros en caso de empresas de más de 50 trabajadores.
Este es un modelo, la última hoja del informe que se hacía en las empresas, ahí se priorizaban las áreas de mejora, esas 3 últimas áreas de mejora. También se hace un pequeño gráfico de la posición de la empresa en los diferentes elementos, el nivel de avance de los diferentes elementos, para que ellos tengan una foto sencilla de más o menos cómo están situados. Y de las dos ramas que os he enseñado, no voy a entrar en detalles, porque todo esto también tenéis en la página web de Cudiavide o en la de Euskalit, y muchos ya conoceréis, ¿no? Pues los módulos de arriba de Euskalit son, cada uno es algo parecido a ese cuadrado que tenéis ahí. Se planifican una serie de acciones de formación, implantación, compartir experiencias con otras empresas, una persona consultora les echa una mano. Es decir, son módulos en los que se implantan normalmente 1, 2, 3 herramientas o metodologías de gestión, y entre 1 y 3 meses, más o menos, depende, algunos llegan hasta 4 o 5 meses, pero entre 1 y 3 meses de media, pues tenemos una pequeña implantación piloto, ¿vale? Y luego están ahí tenéis, por ejemplo, un listado de módulos que se ofrecen en todo esto de Euskalit. Hay muchísimos y ya veréis que una treintena, como he dicho, hay algunos ejemplos, y hay también de gestión de la innovación, evidentemente, ¿no? En el elemento de innovación tenemos varios módulos dirigidos a aspectos básicos de gestión de la innovación y aspectos más avanzados también de gestión de la innovación. Ahí a la derecha tenéis unos cuantos. Pero insisto, está todo en el folleto completo. El del año pasado está disponible, pero el nuevo va a salir en 2 o 3 semanas, como muy tarde, pues estará de nuevo disponible. Y, evidentemente, para aquellas empresas que decidían ir por el camino 2B o el de abajo, con proyectos más particulares, pues ahí cada uno hacía su proyecto en función de las áreas de mejora, con las subvenciones que hemos comentado, ¿no? Y con la persona consultora que la empresa elegía. Bien, ¿cuál ha sido el balance final del 2014? Bueno, pues el balance, en nuestra opinión, ha sido muy positivo, ¿no? Casi 250 empresas han hecho el contraste. Con la parte del contraste que era la que más preocupaba a muchos, a nosotros igual menos, porque estamos acostumbrados a hacer contrastes, ¿no? Pero a diferentes elementos de la organización, preocupaba el contraste, a ver cómo iban a vivir las empresas, eso de que alguien de fuera vaya allí a decirles lo que hay que hacer, una mañana entera y tal, si iban a ser fiscalizadores o no, y bueno, pues evidentemente no ha sido el caso. La filosofía de Euskalit siempre es muy constructiva y muy de ayudar, ¿no? Ahí veis el nivel de satisfacciones, de las 250, 200 han respondido que un 8,5 sobre 10, con lo cual creemos que es un resultado muy positivo, ¿no? Y luego después de todas esas, pues aproximadamente unas 200 ya están en la fase de la derecha, en la fase de implantación de metodologías. Ahí veis que ha habido unas 160 empresas que han hecho solicitudes de proyectos con persona consultora, individuales, de los cuales han sido aprobados algo más de un centenar, 2 de cada 3 han sido aprobados. Estos son aprobados, como he dicho, por diputaciones o SPRI, en base a su normativa. Todo esto está publicado en la web de cudiavide.com. Y en el caso de lo que ofrece Euskalit, pues unas 50 empresas, cerca de 50 empresas, están también haciendo implantaciones piloto de metodologías de gestión. Insisto, todo eso está ahora en fase de desarrollo, porque ahora la implantación de metodologías hace falta tiempo. Los diagnósticos empezaron en abril-mayo del año pasado, se terminaron después del verano, finales de año, y ahora las empresas están trabajando en implantar metodologías. Termino. Para 2015 va a haber una presentación oficial de Cudiavide muy breve. No sé deciros la fecha exacta porque no depende de nosotros, depende del Gobierno vasco, que es quien lidera toda esta iniciativa, pero muy breve va a haber una rueda de prensa oficial o una comunicación oficial de todo el programa. En principio se va a mantener prácticamente igual a 2014, pero hay 3 cambios importantes que yo sí quería adelantaros. El primero es que se va a lanzar a principios de febrero. El año pasado fue sobre abril, más o menos. Este año va a ser mucho antes, para que tengamos más tiempo para hacer las cosas todos, estar con las empresas y las empresas pensárselo y tomar la decisión. En segundo lugar, las subvenciones van a seguir, para los proyectos 2B de consolidación, van a seguir siendo el 60%, pero el Gobierno vasco ha decidido que va a aumentar esa cantidad. Para las empresas de más de 50 trabajadores. Las de menos parece ser que se va a mantener, pero las de más de 50 va a aumentar. Ya se comunicará las cantidades y cómo va a ser con los mecanismos oficiales, ¿no? Y en tercer lugar, había un registro de personas consultoras en el que estaban muchas personas consultoras y de ese registro había que tirar, por decirlo de alguna manera, para presentar los proyectos 2B. Bien, ese registro va a desaparecer. ¿Por qué? La función de ese registro fue el año pasado. Nosotros estábamos obsesionados con que todas las personas consultoras conociesen bien el programa, para qué era el programa, la filosofía del programa, y entonces obligábamos, entre comillas, a acudir a las sesiones que hicimos informativas sobre el programa, ¿no? Entonces,
con eso se hizo un registro y entonces esas personas que fueron a las sesiones y se informaron bien, pues eran las que podían participar en Cuidavide. Bueno, después de un año trabajando con el programa, ya todo el mundo lo conoce, se sabe lo que es, lo que no es. Creemos que ya ha hecho esa labor, ese registro, con lo cual cualquier persona consultora puede ser elegida por una empresa para presentar un proyecto de Cuidavide. Ese es el programa. Nada más de recordaros que toda la información está en cuidavide.com, animaros a estar atentos porque, insisto, en breve saldrá toda la nueva información, que es bastante continuista, excepto en estos pequeños detalles que os he dado, y esperamos que sea pues tan exitoso como ha sido en el 2014.